Hay una palabra que el Señor me entregó hace algún tiempo atrás, hace unas 2 semanas aproximadamente, y que nos habla acerca del llamado que Dios hace a sus hijos. Como Dios llama a la gente, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a ser felices en esta vida. No nos llama para que vivamos de derrota en derrota, sino que aún en medio de las circunstancias adversas podamos andar de victoria en victoria. Yo dije, hay una palabra relacionada con el llamado de Dios. El llamado que hace Dios a su pueblo. Génesis capítulo 12. Del versículo 1 al 3. Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis, capítulo 12, primer libro del Antiguo Testamento, el versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Sí, Señor. Padre, muchas gracias, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Señor, amén. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de estar acá en este lugar, por este bendito privilegio de poder alabar y bendecir tu santo nombre. Como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Allá afuera hay tristeza, hay amargura, hay soledad, hay cosas negativas, pero acá podemos respirar paz, podemos respirar gozo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Para que no sea el ser humano quien hable, sino que seas tú quien hable a través del ser humano. Ocupa mis labios, Señor, úngelos, para que esa palabra salga sazonada con la unción de lo alto, Señor. Si hay alguien que tiene dudas, si hay alguien que ha venido tal vez triste con algún problema familiar, con algún problema quizás económico, tal vez está padeciendo de alguna enfermedad, yo te ruego, Señor, que a través de esta palabra tú le hagas entender al hermano o a la hermana de que la esperanza, de que nuestra única esperanza está en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú siempre te has manifestado cuando venimos con humildad de corazón. Siempre hemos sido testigos en primera persona de tu gloria. Padre, ayúdanos en esta hora y derrama tu presencia sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy día vamos a hablar acerca de uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de un hombre mayor. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Abraham. Dice la palabra del Señor, o más bien da a entender la palabra de Dios, que Abraham era un hombre bueno. ¿Conocemos hombres buenos hoy en día en este mundo? Hay hombres buenos.
Pero este hombre bueno vivía en un lugar que no era adecuado para él, porque estaba inserto, estaba involucrado en la idolatría de su ciudad. Él vivía en una ciudad completamente idólatra. Los parientes de Abraham eran idólatras, adoraban muchos dioses. Y según los eruditos de la palabra de Dios, los estudiosos de la Biblia, podemos encontrar en el libro de Josué que también Abraham adoraba a muchos dioses. Es decir, él era un hombre bueno, un hombre que tenía cierto conocimiento de Jehová, pero también estaba involucrado en otras cosas completamente negativas e incorrectas ante los ojos de Dios. En otras palabras, podríamos decir que era un hombre que tenía un pie adentro de la iglesia y un pie afuera de la iglesia. Pero cuán grande es el Señor, cuán grande y maravilloso es el Señor, que a todos nos mira de la misma manera. Todos somos importantes para Dios. Los ricos, los pobres, los altos, los flacos, los gordos, los que tienen educación universitaria, los que no alcanzaron la primaria, todos son importantes ante los ojos de Dios. Y la salvación no es exclusiva de una sola persona, de una sola raza, de una clase social, sino es para todos quienes nos encontramos en este lugar. Y Dios tenía un propósito para Abraham. Y eso es lo más hermoso. La primera enseñanza que podemos rescatar de la palabra de Dios es que el Señor tiene un propósito para cada vida, para cada ser humano que habita este planeta. Dios tiene un plan específico que quiere cumplir. Él tenía que salir de su tierra, tenía que escoger Abraham, salir de su tierra, viajar hacia un lugar desconocido, junto a su familia, junto a sus pertenencias, o quedarse en el lugar donde se encontraba. Hay mucha gente que escucha la voz de Dios, que oye la invitación de Cristo, pero no corren a los pies de Cristo, sino todo lo contrario, se quedan en el lugar de confort, de comodidad. Aquí estoy bien, estoy ganando mucho dinero, me siento reconocido por otras personas, tengo cargos muy importantes. No me hablen de Cristo, me quedo en este lugar. Pero Abraham obedeció. ¿Y saben por qué obedeció? Porque Abraham, cuando oyó el llamado divino, supo en el Espíritu que ese Dios que lo estaba llamando también lo iba a guiar en el trayecto y también lo iba a bendecir. Dios nos llama para que nos separemos del mundo, hermano. Dios nos llama para que podamos vivir una vida de consagración, una vida de santidad. Y es cierto que cuando uno entra en los caminos de Dios, cuando uno conoce al Señor, el crecimiento es doloroso, porque hay que dejar muchas cosas antiguas. Nuestro viejo hombre, esa vieja mujer, tiene que morir. Y muchas veces se niega a morir. Pero lo que Dios nos entrega es algo tan grande, hermano, tan maravilloso, que vale la pena correr el riesgo de cruzar el río. Dios tenía un propósito en la vida de Abraham. Y Dios le entregó promesas. Y cuando Dios te entrega promesas, cuando Dios te entrega una palabra, cuando Dios está a tu lado y tú ves a un padre que te cuida y provee a tus necesidades, tú tienes que seguirlo. Amén. Tenemos que seguirlo, tenemos que obedecerlo. Sí, Señor. Porque por nuestro bien. Y Dios le entregó 3 maravillosas promesas. Si quieres que Dios cumpla el propósito que tiene para tu vida, obedece. Amén. Y cree en su palabra. Señor.
¿Cuáles eran esas promesas? Primera, heredarían a la tierra de Canaán. Heredarían la tierra de Canaán. Segundo, llegarían a ser una gran nación y por medio de todos de ellos, los linajes de la tierra serían benditos. Amén. ¿Cómo era la tierra de Canaán, hermano? Era una tierra fértil, una tierra abundante. Amén. Si hiciéramos una comparación, podríamos decir que eran esas tierras que están en el sector de Lago Ranco, que son las mejores tierras que hay en la provincia. Una tierra donde usted siembra trigo y ese trigo sale multiplicado al 100%. Canaán era exactamente lo mismo. Buenas praderas, regadas por el río Jordán, una gran productividad, y esa tierra, la tierra de Canaán, sería exclusivamente para el pueblo de Israel. Tremenda promesa. Llegarían a ser una gran nación. ¿Israel es una gran nación? Los grandes científicos, ¿de dónde provienen? ¿Quién es una de las potencias militares en el mundo? Israel. Es decir, que no solo iba a ser una gran nación de manera numerosa, sino que una gran nación en todas las áreas de esa nación. En el área tecnológica, económica, social, política. Y eso uno lo ve, lo aprecia de manera directa, porque Dios tocó a esa nación. Dios es un padre que ama a sus hijos y los prospera, los bendice. Y la gran promesa, la tercera, es que por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían benditos. A través de la descendencia de Abraham, ¿quién fue el que nació? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor, y lo hemos experimentado, que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Es aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado. Qué tremendo, ¿no es cierto? Dios tenía un propósito en la vida de Abraham, como también tiene un propósito. Una muchacha decía: ¿cómo Dios puede tener un propósito en mi vida? Le decía a un pastor. Si cuando niña mi madre me arrojó a la basura y vinieron unas personas y me adoptaron y nunca me dijeron que yo no era hija de ellos. Después lo supe. ¿Cómo Dios va a tener un propósito si nunca supe quién era mi madre? Pero Dios siempre tiene un propósito. Para toda vida. Podemos haber vivido y pasado, como dice el refrán, las de Kiko y Caco. Tú te puedes creer tal vez la persona más perversa. Puedes creer que has cometido el pecado más grande. Pero Dios te mira con misericordia. Dios no mira tus pecados pasados. Porque cuando llegó el momento del arrepentimiento y la confesión de ese pecado, Dios te perdonó y te limpió con su sangre preciosa. Y hoy día eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre. El pasado no cuenta para el Señor. Eres una página en blanco. Dios nos llama a vivir una vida en santidad, una vida de consagración. ¿Se acuerda usted cómo era nuestro pasado? ¿Se acuerdan? Nos da vergüenza de poder pensar cómo era nuestro pasado, las cosas que hacíamos, el daño que le hacíamos a otras personas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos una vida desordenada, una vida sin rumbo, éramos rebeldes contra Dios, gente agresiva, malhumorada. Pero un día Dios nos rescató de todos esos lugares y nos limpió con su sangre bendita. Y hoy día estamos acá porque fuimos renovados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produjo un cambio en nuestra alma,
un cambio en tu mente, un cambio en tu corazón. Y hoy día podemos vivir, como dice la Escritura, en novedad de vida. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los acontecimientos adversos, uno puede estar alegre. Porque Cristo habita en nuestro corazón. Ahora el Señor nos dice, tienes que crecer. ¿Eres salvo? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Somos salvos. Pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados. Porque la fe no es así. La fe avanza, se desarrolla. Al principio puede ser un tanto endeble, al principio puede ser un tanto frágil, pero uno avanza en la fe cuando leemos, estudiamos y obedecemos la palabra. Cuando oramos, cuando testificamos y cuando venimos a la iglesia. No sé si usted se da cuenta, pero muchas veces llegamos a ese tema. Si tú quieres crecer en lo espiritual, si tú quieres avanzar, si quieres estar preparada para cuando Cristo venga, haz esas cosas. Estudia, obedece la palabra del Señor, ora, testifica y ven a la iglesia. Yo me quiero detener en este punto, hermano. Venir a la iglesia. ¿Usted se ha preguntado por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo vengo a la casa de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Será algún mandato de Dios? ¿Dios nos dirá o nos ordenará que vayamos a su casa? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Declara lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Hebreos cuánto? Hebreos 10, 25, capítulo 10, versículo 20. Nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a la iglesia con el propósito de rendirle culto a nuestro Dios. Le expresamos nuestro amor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él es para nosotros. Necesitamos alimento. Necesitamos alimento todos los días, así como requerimos para nuestro físico distintos nutrientes, proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. Para mantenernos vivos en nuestra experiencia espiritual, necesitamos la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Qué delicia es leer la palabra de Dios, hermano. Yo no sé si usted se deleita de pronto cuando está en su hogar, cuando está tal vez recostado en cama leyendo la palabra, o en el living de su hogar, o cuando va caminando y se acuerda de algún versículo bíblico. Ese contentamiento que nace en nuestro corazón cuando conocemos el amor de Dios y lo experimentamos en nuestra vida. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Realmente el salmista tenía toda razón. Meditar en la palabra de Dios es una delicia. Y cuando venimos a la casa de Dios, también venimos a adorar al Señor. Levantamos nuestras manos, lo adoramos, lo exaltamos, lo alabamos, y en ese preciso instante comienzan a fluir aquellas aguas en nuestro interior, esos ríos de agua viva, que es la maravillosa presencia del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque muchas veces cuando uno es nuevo, a mí también me pasaba, yo no sentía la presencia del Señor. Porque yo venía con problemas en mi mente, venía con problemas en mi corazón. Físicamente estaba dentro de la iglesia, pero mi mente y mi corazón estaban en otra parte. Y el día, cuando me desligué de todas esas cosas externas, cuando me entregué al Señor, cuando le entregué mi voluntad a Dios y levanté mis manos
Comencé a sentir la presencia de Dios. Comencé realmente a sentir su santidad, su amor. Y todo se transforma, hermano, cuando sentimos la maravillosa presencia del Señor. Tenemos que venir a la iglesia, porque hay luchas allá afuera. Y para prepararnos para enfrentar esas luchas, tenemos que comer pan espiritual. ¿Qué sucede si yo no vengo a la iglesia? Me comienzo a debilitar. Sí, Señor. Me comienzo a debilitar. Cuando era nuevo en el Evangelio, voy a contar mi propia experiencia. Yo miraba mucho a la gente y depositaba mi confianza en el hombre. Y cuando yo veía que el hombre estaba haciendo algo malo, yo decía dentro de mí, no quiero ir más a la iglesia a ver esas cosas. O también en otras ocasiones, ocupaba mi tiempo en ver televisión, en salir a hacer deporte o en trabajar el día domingo. Pero había un vacío en mi corazón. Uno siente como un sentimiento de culpa. ¿Pero por qué un sentimiento de culpa? Porque uno nota, uno percibe espiritualmente que le está fallando a Dios y se está haciendo un daño a sí mismo. Así es, Señor. Y el enemigo es tan astuto. De repente, no sé si le pasó a usted, a un percance, un problema, a alguien le toca la puerta, discusión, un problema familiar. O de repente, un choque o cualquier otro acontecimiento. El enemigo lo único que desea es destruirnos. Dice la palabra del Señor que viene a hurtar, matar y destruir. Y él lo único que desea es destruirnos física, emocional, espiritual, financiera, sentimentalmente. Todas las áreas de nuestra vida. Nos quiere ver en la ruina. Pero nosotros tenemos uno más poderoso, que lo venció en el madero de la cruz. Y es nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor tú te preguntas y te dices, pero no veo ningún resultado. No siento la presencia del Señor. Llego acá, escucho un bonito sermón, canto, pero no siento lo que sienten los hermanos, no siento esos ríos de agua viva del cual habla el predicador, o de pronto hay quienes gritan aleluya, pero yo no siento gritar aleluya. Hay que tener paciencia. Este camino es un camino largo. Dios está trabajando en tu corazón. Dios nos cambia el carácter primeramente. Dios transforma nuestro interior. Y de repente uno comienza a saltar. Uno comienza a bendecir el nombre del Señor. Ni siquiera se da cuenta. Pero Dios está trabajando. Todos los días el Señor trabaja en nuestra vida. A través del Espíritu Santo. Uno ni siquiera se da cuenta, pero el Espíritu Santo va aclarando nuestra mente y sacando aquellas cosas que son malas de nuestra vida. De manera lenta, silenciosa, sigue adelante. Sigue adelante. Yo siempre he sido una persona bien cauta, hermano. Este mensaje me lo dio el Señor hace algún tiempo atrás. Él sabía todas las cosas que están sucediendo con las iglesias. Uno tiene que ser prudente. Y uno tiene que ser bien paciencioso con aquellos que recién se han convertido. Porque nosotros también éramos de la misma manera. También teníamos dudas, teníamos incertidumbre. Y muchas veces a nosotros, en vez de alentarnos, quizás nos desanimaban. ¿A alguno de ustedes le cortaron las alas? ¿Con una podadora o cómo se las cortaron? Hay que tener mucha paciencia. Yo felicito a los hermanos que están trabajando, a los nuevos hermanos, a quienes han pasado adelante hoy día a coordinar, también a levantar una ofrenda. Y uno tiene que ser paciencioso. Uno no puede exigirle a una persona que haga tal o cual cosa cuando recién está conociendo el Evangelio. Tenemos que dejarlo crecer.
Tenemos que estar instruyendo a ese joven, a esa señorita, orando por él y preguntándole continuamente cómo está, si se siente capacitado para que se le deleguen responsabilidades o todavía no es el tiempo. Gracias a Dios que somos pacienciosos, ¿no es cierto? Esta iglesia es una iglesia pacienciosa. Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Jesús es la vid verdadera. Sí, Señor, amén. Nosotros somos los pámpanos, amén, las ramas, los brotes, los sarmientos, y estamos conectados con la vid verdadera. Amén. Es decir, tú estás conectado con Jesús. Amén. Tú te tomas de la mano de Cristo y Cristo te da vida. Amén. Vida financiera, vida espiritual, vida emocional. Te bendice. Amén. Y si nosotros estamos acá, es porque Dios nos llama para que llevemos un buen fruto. Amén. Ahí en la hojita que les pasé, eso lo leen en su casa, sale de manera bien detallada cuáles son los frutos que Dios desea de nosotros. Los voy a enumerar nomás. Número 1, ganando a otros para Cristo y ayudándoles a que den fruto. 2, la santidad práctica de la vida. Ese es un segundo fruto. Un tercer fruto, compartir lo que poseemos. Un cuarto fruto, el carácter del cristiano. El quinto fruto, llevando fruto en toda buena obra. Y el sexto fruto, alabar y dar gracias a Dios. Amén. Nosotros somos un pueblo especial, hermano. Amén. Dice la Escritura que somos un pueblo escogido. El pueblo de Dios. Señor. Vivimos en este mundo. Nos involucramos con distintas actividades del mundo. Pero no somos de este mundo. Señor. Aun cuando allá afuera nos cataloguen de que nos creemos superiores, pero con humildad lo decimos. Nuestro mundo no es este. Nuestro mundo está en el cielo. Allí está nuestra patria celestial. Y somos peregrinos en esta tierra. Pero sabemos que un día vamos a partir de este lugar. Nuestro cuerpo físico irá al fondo de la tierra. Amén. Y nuestra alma, con la ayuda del Señor, será eterna. Viviremos eternamente. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Han escuchado ustedes el siguiente dicho, que hay que escuchar la voz de la experiencia? ¿O no? La voz de la gente mayor. El año 98 estuve trabajando en la ciudad de La Calera. Hace ya mucho, pero mucho tiempo atrás. En un supermercado. Y me congregaba en la iglesia evangélica pentecostal donde vivía una tía. Y esa tía me hablaba mucho de su pastor. Mi pastor es viejito, es una persona sumamente sabia y que ama a sus ovejas. Es un gran siervo de Dios. Pero ese varón no ejercía su ministerio porque ya era anciano y estaba siendo consumido por un cáncer. Y además tenía Parkinson. Yo llevaba poco tiempo de convertido. Llevaba como 4 o 5 meses. Pero tenía muchas dudas en mi corazón, hermano. Como recién convertido, había muchas cosas que no lograba entender y estaba pasando por muchas pruebas. Entonces me dije, ¿por qué no voy a hablar con este pastor? A lo mejor me puede sacar de esas dudas que tengo, me puede dar un buen consejo. Lo que me impresionó cuando llegué a la casa del pastor, llevaba poco tiempo como cristiano, pero yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Cuando usted entra a un hogar que es cristiano, donde hay gente consagrada, ¿qué es lo que percibe? Un ambiente netamente espiritual, una atmósfera espiritual. Ingresé al hogar y diera la impresión de que detrás mío había una barrera, como una puerta de acero,
porque no escuchaba el ruido de los automóviles y tampoco de la gente. Una de las hijas estaba tocando el piano, otra hija estaba cantando una hermosa alabanza, un hermoso himno, y a mí me hicieron pasar adelante al living mientras esperaba al pastor. Una persona, no me di cuenta, lo fue a buscar. Él estaba recostado en cama, producto de ese cáncer, de ese Parkinson, y me di cuenta del aspecto de este viejito. Un viejito sin cabello, medio deshuesado, que venía de la mano de otra persona y se notaba las secuelas del Parkinson y caminando con dificultad. Y se sentó al lado mío, o más bien dicho, lo sentaron al lado mío. Yo le comencé a hablar, le dije cómo me llamaba, cuáles eran mis dudas, que quería servir al Señor. Y yo esperaba que Él me respondiera como yo quería. Cuando uno es joven es orgulloso. Y yo quería que Él me dijera: te felicito por la decisión que tomaste. Si todos los jóvenes fueran así, acuérdate, hijo, se van a abrir las ventanas de los cielos y se van a derramar unas bendiciones sobrenaturales en el aspecto económico, en el aspecto sentimental. Nunca más vas a tener un problema. Eso era lo que yo esperaba. Pero este varón, lo único que me dijo fue lo siguiente: pídele a Dios que te abra el entendimiento y te revele su voluntad. Yo le seguí hablando para ver si me podía decir algo más, porque no lograba entender. Y él una vez más reiteró: pídele a Dios que te abra el entendimiento y te revele su voluntad. Después hizo una seña a uno de los hijos, lo vinieron a buscar y yo quedé ahí sentado, como dicen, marcando ocupado. De regreso a la casa de mi tía, me preguntaba: ¿qué me habrán querido decir con esas palabras? Pídele a Dios que te abra el entendimiento y te revele su voluntad. Después de mucho tiempo logré comprender cuál era el significado de esa palabra. Y quiero entregártela en esta hora. Pídele a Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra confianza no puede estar puesta en las riquezas materiales de este siglo. No puede estar puesta en el dinero, no puede estar puesta en otras personas. E incluso en nuestros familiares. Podemos depositar un grado de confianza en nuestros familiares, sí. Pero la confianza absoluta tiene que estar puesta en Dios. Pídele a Dios. Dios te cuida. Dios provee tus necesidades. Y Dios está dispuesto a escuchar y responder cada una de tus oraciones. No confíes en el hombre, porque el hombre falla. Pídele a Dios. ¿Y qué debemos pedir? ¿Lo material o lo espiritual primero? Tenemos que pedir lo espiritual. Pídele a Dios que te abra el entendimiento y te revele su voluntad. En otras palabras, cuando estemos orando tenemos que decirle al Señor: Señor, abre mis ojos, quita la venda de mis ojos, aclara mi mente. Si no eres cristiano, dame a conocer el plan de la salvación. Si eres creyente, Señor, revélame cuál es tu voluntad, cuál es el plan específico. Decir lo mismo que decía Pablo. Pablo no dijo para qué o por qué. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? En otras palabras, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Dios tiene un propósito para nuestra vida, hermano. Y es un propósito tan grande. Abraham descubrió ese propósito a los 75 años. A los 100 años fue padre de Isaac y fue padre de multitudes. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés a los 80 años cuidaba las ovejas de su suegro. De pronto, en el desierto de Madián, en medio de la zarza ardiente, se le presentó el Señor. Y Dios le dijo: te llamo para que libertes al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
David, un simple pastor de ovejas para muchos, un muchacho sin experiencia en lo militar, pero confiaba en el Señor. Tenía puesta su mirada en Jesús. Era un hombre, un muchacho valiente, osado. Dice la Escritura que peleó contra el gigante Goliat y lo derrotó. Y después fue rey de Israel, el mejor rey. Pablo, un perseguidor de cristianos. Pero cuando fue tocado por el Señor, cuando vio a Jesús resucitado, ¿qué fue lo que sucedió en ese preciso instante? Fue transformado completamente. Ya no era un hombre agresivo, ya no era un hombre cruel contra los cristianos, sino todo lo contrario. Ahora era el apóstol del amor, un hombre que predicaba el evangelio, que iba a distintos lugares, que no se quedaba solo en Jerusalén, sino también acudía a otras ciudades, no importándole lo que le podía pasar, porque amaba al Señor y amaba a su prójimo. ¿Se acuerdan de María? Una joven doncella con un carácter humilde y lleno de fe. Dios la escogió para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te llama. Dios te llama todos los días. Dios llama a sus hijos para que vengan, para que dejen atrás el mundo. Dios nos llama para que dejen las migajas de felicidad que hay en este mundo. Y Él quiere revestirnos con nuevas vestiduras. Nos quiere limpiar por dentro. Jehová le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal del conformismo. Salgamos de la mediocridad de este siglo, hermano. Hay tanto odio, hay tanta violencia. ¿Cuál es la tierra que están pisando tus pies? ¿Cuál es la tierra que están pisando tus pies en este momento? ¿Será una tierra productiva? ¿Tú siembras y cosechas? ¿O el resultado que obtienes de pisar con tus pies esa tierra es discusiones, es agresiones mutuas con la otra persona? De repente discutimos tanto y ahí nos desgastamos emocionalmente. ¿Se acuerdan? En el pasado, cuando uno discute con otra persona, cuando se sufren conflictos internos o dentro de la familia, hay gente que sale así. Vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Sal de ese lugar. Sal del conformismo. Sal de esa cuadratura. Sal de todas esas cosas malas que te están haciendo daño. Tal vez tú le predicas la palabra a otra persona. Tienes un prometido, una prometida, o un marido inconverso, una esposa inconversa, y tú te desgastas emocionalmente predicando y no ves ningún resultado. Sal de tu casa. Sal de tu casa. Sal de tu parentela. Y vayamos a la tierra que el Señor nos muestra. Hay una tierra placentera que es la tierra del dinero, donde todo parece bonito, hermano. Donde todo parece placentero, luces, cámaras, aplausos, pero todo se desvanece así y todo se viene abajo. ¿Cuál es la tierra que el Señor nos muestra? Esta es la tierra que el Señor nos muestra. Es la tierra del Evangelio. Es una tierra fértil, una tierra productiva, una tierra donde tú siembras y cosechas al 100%. Es una tierra donde tú ya no te encuentras solo, porque sientes la presencia del Señor en tu vida. Esta tierra está regada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, todo se transforma. Todo se transforma. ¿Conocieron ustedes a Juan Bautista Canut de Bonn? ¿Lo han escuchado?
un ex sacerdote jesuita que llegó en 1870 a Chile y fue ganado para el cristianismo. Y ese hombre, flaco, delgado, con una tremenda barba, se colocaba a predicar en la estación de los ferrocarriles, en todos los espacios públicos, en los cantones de la calle, predicando la salvación, predicando el arrepentimiento, pero con una fuerza, hermano, con un fervor que en ese tiempo no se veía. Y la gente incrédula los miraba y decía: ¿quiénes son esos? Siguen a Canuto, siguen a los, son Canuto. De ahí viene la palabra Canuto. ¿Cómo predicaba esa gente, hermano? ¿Cómo predicaban aquellos viejos estandartes? Muchos de ellos eran apedreados, o el cura del pueblo venía con palos con una turba y tenían que salir arrancando de caballo. Se metían en el agua, se sumergían y con unos junquillos trataban de respirar hasta que pasara el peligro. ¿Cuánta gente murió de bronconemonía, de neumonía, por llevar el evangelio a distintos lugares? Y esa gente que vivió hace más de 100 años atrás vio esta generación, nos vio a nosotros, nos vio con problemas, nos vio con dificultades, nos vio tal vez tristes y oró. Nuestros antepasados, quizás un padre, una madre cristiana, para que tú vinieras al evangelio. Dios nos llama en esta hora. Póngase de pie, hermano. Aceptemos el llamado del Señor. Aceptemos el llamado que Dios nos hace para venir a sus caminos, que nos hace para que podamos crecer, más bien dicho, en forma espiritual. No digas que Dios no tiene un propósito para mi vida, porque Dios siempre tiene un propósito. Puedes tener 20 años, puedes tener 50, puedes tener 60 y tú eres importante para Dios. Y si has venido hasta este lugar es porque Dios te está dando una nueva oportunidad. Te está dando una nueva oportunidad.